Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Muy contento en el Señor en esta oportunidad de poder compartir a través de este audio la palabra del Señor, compartir y meditar con ustedes el pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos recibir la enseñanza, la exhortación de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Gracias a cada uno de los que se están conectando a este audio y vamos a disponer nuestros corazones en este momento para pedirle a Dios que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Acompáñenme en una palabra de oración para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en toda la meditación de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento de bendición, Señor, que nos das, porque realmente es una bendición poder escudriñar la Escritura y poder recibir el mensaje que tienes para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y podamos, Señor, recibir la semilla de tu palabra, podamos también comprenderla y sobre todo, Señor, podamos corregir nuestras vidas y poner en práctica tu verdad. Gracias, Señor, revélate y manifiéstate en cada uno de los hogares, en cada una de las personas que estén escuchando esta meditación, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a meditar la palabra. Quiero que abran sus Biblias y busquen el libro de los Hechos y ubiquen el capítulo 20. Vamos a leer el versículo 28 al 31. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Dice la palabra: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Verso 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También dentro ustedes o de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. El tema que quiero meditar con ustedes, amados hermanos, y que el Señor puso en mi corazón compartir, porque siempre estamos preguntándole al Señor qué es lo que necesitamos recibir de parte de ti y a través de tu palabra, no solamente para mi vida, sino también para la vida de cada uno de ustedes. Y Dios puso en mi corazón meditar acerca del verdadero compromiso. El verdadero compromiso del cristiano. Y para ello hemos leído Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Pero estos versículos tenemos que ubicarlos en el contexto de este capítulo. Estos versículos son parte de un mensaje de despedida que el apóstol Pablo va a dirigir a los pastores de Éfeso. Dice en versículos anteriores que el apóstol Pablo había llegado a una ciudad llamada Mileto y desde esa ciudad mandó a llamar a los pastores de Éfeso para hablarles en la despedida que él iba a tener de él con todos estos pastores, hablarles o darles el mensaje que el Espíritu Santo había puesto de hecho en el corazón del apóstol Pablo y que por revelación también el apóstol escribe
este mensaje que contiene una enseñanza muy rica, pero también muy desafiante para nuestras vidas en estos tiempos que vivimos. El apóstol en el versículo 29, en el versículo 30, les va a hablar acerca de una advertencia, les va a advertir de algo que sucedería después de su partida, después de su salida. Dice el versículo 25 del capítulo 20, que el apóstol Pablo les dice que ya no iban a ver más su rostro, que ya no iban a verlo más a él. Por eso él hablaba en el versículo 20 que después de su partida no iba a suceder algo. Y aunque el apóstol Pablo no dice él cómo sabía lo que iba a suceder, porque no lo dice en el pasaje, sí lo podríamos saber mirando el contexto de la vida de Pablo y que se relata en el libro de los Hechos, en cuanto a cómo fue su relación con el Espíritu Santo. No quiero pasar por alto este punto, este principio que es muy importante. Y es muy importante porque en relación también al tema que estamos meditando en este momento, acerca del verdadero compromiso, ¿no? Entonces, a través de la vida del apóstol Pablo, podemos ver cómo fue su relación con el Espíritu Santo, ¿no? Y podemos decir entonces que por esa relación que él tenía con el Espíritu Santo, él supo por revelación del Espíritu, ¿no?, lo que iba a suceder después de su partida, de ese lugar donde había levantado a muchos pastores y había levantado iglesia del Señor a través de la predicación del Evangelio. Ahora, esto nos hace reflexionar cuán importante, amados hermanos, es tener una relación con el Espíritu Santo. Es muy importante tener una relación con el Espíritu Santo. Vemos que Pablo tuvo conocimiento de cosas que no podían, en cuanto al futuro, que no podían ser conocidas por medios naturales. El Espíritu Santo nos puede dar a conocer a nosotros también en este tiempo muchas cosas que por medios naturales no podríamos conocer. No podríamos conocer tal vez qué cosas pueden acontecer el día de mañana por medios naturales, pero el Espíritu Santo sí nos puede revelar, si está en la voluntad de Dios, revelarnos para que tengamos conocimiento de ciertas cosas que el Padre quiere que sepamos de nuestros días o de los días que vamos a vivir en el camino. Hay que resaltar aquí la importancia de tener una relación con el Espíritu Santo. Es importante nuestra relación con el Espíritu Santo para que nosotros también podamos desarrollar un compromiso verdadero en nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios. Pero volvamos al punto de la advertencia que Pablo les da en el versículo 29, en el versículo 30. ¿Qué es lo que Pablo les advierte? En el versículo 29 les va a advertir que después de su partida vendrían lobos feroces que no perdonarían el rebaño. Evidentemente no está hablando de animales aquí, está hablando de personas con ciertas características de lobos rapaces. Dice, vendrían lobos rapaces o lobos feroces, que no perdonarían el rebaño. Es decir, que vendrían falsos maestros que no tendrían contemplación alguna y procurarían desviar el rebaño, es decir, procurarían o tendrían como propósito desviar a la iglesia del Señor, desviar a la grey de Dios,
que es la iglesia, y que lo harían con falsa enseñanza. Y la segunda advertencia que les da en el versículo 30 es que se levantarían de entre ellos mismos algunos, dice el pasaje, que hablarían con cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es decir, que el apóstol Pablo les estaba advirtiendo que algunos de que algunos pastores iban a torcerse y enseñarían distorsionadamente la verdad para buscar que los discípulos los sigan a ellos. Evidentemente, cuando vemos esta advertencia y vemos que el apóstol Pablo los convoca para que vayan a él a la ciudad donde él se encontraba, en Mileto, evidentemente muestra el pasaje que se había despertado una preocupación en el apóstol Pablo. Y esto es lo que tenemos que descubrir a la luz de la palabra de Dios, de lo que estamos observando en este pasaje. Pensemos un momento cuál es el punto al cual Pablo quería llegar al hablar con estos pastores, al advertirles de lo que iba a suceder después de su partida. Pensemos y veamos cuál es el punto que Pablo al cual quería enfocar y el cual el Señor quiere que nosotros veamos en este tiempo. Cuando vamos a la primera carta del apóstol Juan, ahí en su primera carta, en el capítulo 4, el apóstol Juan dice que los falsos profetas o los falsos maestros enseñan y operan bajo la influencia de un espíritu de error. Tenemos que mirar las escrituras y tenemos que interpretar las escrituras en el ámbito de lo espiritual, no en el ámbito de lo natural. Y la escritura nos ayuda a entender muchas cosas de otras cosas, mejor dicho, que se enseñan o se hablan en otras partes de las escrituras. Como por ejemplo, vamos al capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan, y el apóstol Juan habla aquí que los falsos maestros enseñan y operan bajo la influencia de un espíritu de error. Y ahora vemos en el pasaje que hemos leído en el versículo 29 que el apóstol Pablo, o en el versículo 30, habla de que el apóstol Pablo habla de que algunos pastores, dice el apóstol Pablo, enseñarían distorsionadamente la verdad, es decir, torcerían la verdad. La pregunta es, ¿por qué distorsionarían la verdad? ¿Por qué se distorsionarían estos algunos pastores en Éfeso? Evidentemente, hermanos, por seguir a los falsos maestros y sus enseñanzas, porque el apóstol dice en el versículo 29 que tras su partida aparecerían falsos maestros que no tendrían contemplación, que no perdonarían el rebaño del Señor, que no perdonarían a la iglesia, es decir, que vendrían con falsa enseñanza para buscar desviar a la iglesia del Señor, para buscar desviar a los discípulos del Señor. Entonces, cuando vamos a la primera carta de Primera de Juan, capítulo 4, y vemos que el apóstol Juan enseña de que los falsos maestros operan bajo influencia de un espíritu de error, y luego vemos que Pablo habla de que algunos pastores enseñarían distorsionadamente la verdad o se torcerían. Entonces evidentemente vemos que algunos se iban a desviar por seguir a los falsos maestros y sus enseñanzas, y por seguirlos y entrar en una relación espiritual con ellos, entraría en ellos la influencia de un espíritu de error. Entonces vemos, mis amados hermanos, que la falsa enseñanza operada por el espíritu de error a través de los falsos maestros o de algunos que se tuercen
puede desviar o arrancar a los discípulos de Cristo, a los discípulos de la iglesia del Señor. ¿Con qué propósito? Con el propósito que los discípulos los sigan a ellos, y al seguirlo a ellos, evidentemente dejarían de seguir al Señor. ¿Y a qué conllevaría toda esta situación? A que los discípulos abandonaran su compromiso con el Señor. Y este, mis amados hermanos, es el punto que el apóstol Pablo le preocupó, que iba a haber muchos discípulos que abandonarían su compromiso con el Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, Satanás trabaja en su estrategia de desviar a los cristianos para sacarlos de su compromiso con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cristianos verdaderos, con compromiso verdadero al Señor, llevarán a cabo la extensión del reino de Dios. Satanás sabe que un cristiano con un verdadero compromiso al Señor es un cristiano en el cual se va a cumplir el propósito de Dios. Es un cristiano en el cual se va a cumplir los planes de Dios. Es un cristiano que en la mano de Dios le va a causar grandes daños y estragos al reino de las tinieblas. Por esa razón, Satanás, dice Pablo en el pasaje que hemos leído, iba a enviar a la iglesia del Señor, al rebaño del Señor, falsos maestros como lobos feroces, que con su enseñanza falsa, que con su enseñanza distorsionada, buscarían desviar a los discípulos del Señor con el propósito de que los discípulos abandonen su compromiso verdadero con el Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro verdadero compromiso es con el Señor Jesús. Nuestro compromiso, mis amados hermanos, es con el Señor Jesús. Y valgan verdades, amados hermanos, muchos cristianos en la iglesia del Señor se preocupan en asumir compromisos y cumplirlos con quienes no deben hacerlo. Se esmeran por cumplir o establecer compromisos y cumplirlos con los hombres. Se esfuerzan, se esmeran, hacen todo lo posible y aún declaran: no, mi palabra ha sido empeñada, mi palabra ha sido dada, tengo que cumplir tal o cual compromiso con los hombres, tal o cual compromiso con tal o tal situación. Pero no hay la actitud para asumir un verdadero compromiso con el Señor. Nuestra naturaleza imperfecta, nuestra naturaleza humana, tiene mayor disposición o predisposición para las cosas naturales que para las cosas espirituales. Nuestra naturaleza humana tiene mayor predisposición para asumir compromisos en el ámbito natural, pero no asumir compromisos en el ámbito espiritual y que tienen que ver con un compromiso con el Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, ¿cómo está tu compromiso con el Señor? ¿Es un compromiso estable? ¿Es un compromiso intermitente? ¿Es un compromiso que se condiciona a si estás bien o no estás bien? ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor Jesucristo? Si nosotros observamos cómo viene tratando Dios con nosotros a través de este tiempo difícil, a través de este tiempo donde la iglesia también está enfrentando esta situación difícil en el mundo. Por ejemplo, hace un domingo el Señor nos hablaba de que teníamos que enfocar en lo espiritual, de que tenemos que priorizar en nuestro enfoque espiritual. Tenemos que enfocar, eso tiene que ver con reordenar nuestras prioridades.
Nuestra prioridad o nuestra primera prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, en esta tarde, el Señor a través de su palabra nos habla de que tenemos que desarrollar o asumir y caminar en un verdadero compromiso con el Señor Jesús. Nadie mejor que el Señor es quien tiene conocimiento de cómo realmente están nuestras vidas. De repente algunos están caminando en un compromiso intermitente. De pronto otros sí están caminando en un compromiso estable y Dios quiere que se desafíen más en ese compromiso. De pronto vemos a unos que están pensando comprometerse o no, dependiendo de la situación o del tiempo, si es bueno o si es malo. Y valgan verdades, mis amados hermanos, muchas veces buscamos tener un compromiso con el Señor cuando nuestras vidas están pasando por situaciones bastante apremiantes o difíciles. Hay escasez económica y la escasez nos exige de alguna manera o nos presiona de alguna manera, ¿no?, a que nosotros busquemos cómo solucionar tal o cual situación económica, y de pronto nos encontramos que no tenemos nada a nuestro alcance y miramos hacia arriba, miramos hacia el cielo y decimos: no, el único que me puede llevar o sacar de esta situación difícil es Dios. Es verdad, el único que lo puede hacer. Pero Dios no solo tiene capacidad para hacer algo en favor de tu vida cuando estás en un tiempo difícil o un tiempo apremiante. Dios también tiene la capacidad, mi amado hermano y hermana, de hacer algo bueno por ti cuando tú estás viviendo en un tiempo bueno. Por lo tanto, no puedes asumir un compromiso únicamente cuando el tiempo es difícil. Debes asumir un compromiso con Dios, un compromiso con el Rey y Salvador Jesús en el tiempo bueno o en el tiempo malo. ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor Jesucristo? Mis amados hermanos, mirando los temas que viene tratando con nosotros el Señor en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde la iglesia no se puede reunir y lo tenemos que hacer a través de una vía virtual, a través de una comunicación virtual como la estamos haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veamos cómo está nuestra vida. Dios quiere que veamos que Él nos está mostrando que tenemos que hacer una reorganización de nuestra vida espiritual para que nosotros, la iglesia, podamos cumplir las visiones, los planes y la voluntad de Dios en este tiempo como iglesia. Por eso, siempre, mis amados hermanos, debemos evaluarnos a la luz de la palabra de Dios para vernos si vamos bien o no vamos bien en nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Nuestro verdadero compromiso, mis amados hermanos, es con el Señor. Es con aquel que derramó su sangre en la cruz. Es con aquel que en compromiso con el Padre tomó la decisión voluntariamente de venir a este mundo en forma de hombre para, en forma de hombre, vencer al pecado, morir en la cruz, resucitar al tercer día entre los muertos, y esa obra trascienda en beneficio y en bendición de nuestras vidas, para que nosotros ahora, habiendo entrado ya en una relación personal, íntima con Él, para seguirle a Él, lo hagamos con un compromiso verdadero, mis amados hermanos. Un compromiso verdadero. Por eso vemos que Pablo, en su preocupación en estos versículos, no solo les advierte, también le da dos instrucciones. Y esas instrucciones son las que vemos en el versículo
28, cuando les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Y luego en el verso 31 les dice, por tanto, estén alertas. En cuanto a qué tenían que cuidarse los pastores, y en cuanto a qué tenían que cuidar los pastores en relación a la iglesia, y que definitivamente esta enseñanza, esta exhortación que vemos del apóstol Pablo en este pasaje, no es únicamente para los pastores, porque la iglesia son los pastores, son los evangelistas, son los apóstoles, son los profetas, son los maestros. La iglesia son las ovejas o la grey. Todos, en realidad todos somos la iglesia, sin importar la diferencia de funciones que tenemos cada uno como miembros en el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo les dice, miren, cuídense ustedes mismos en cuanto a su compromiso con el Señor Jesucristo y lleven a la iglesia a cuidar también su compromiso con el Señor Jesucristo. La responsabilidad, mis amados hermanos, de cuidar nuestros compromisos con el Señor depende tanto de los ministros como de nosotros mismos, la iglesia, porque todos somos la iglesia del Señor. Pero no solamente Pablo les va a dar instrucciones para que ellos cuidaran su compromiso con el Señor, sino que antes de darle las instrucciones, el apóstol Pablo, en los versículos anteriores que vamos a observar a continuación, Pablo los va a desafiar recordándoles su compromiso con el Señor, el compromiso que como apóstol, como hijo de Dios, como siervo de Dios, él tenía con el Señor y que ellos, dice el versículo 18, sabían del apóstol Pablo. Dice el verso 18, cuando vinieron a él les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Pablo les exhorta recordándoles lo que ellos sabían de su compromiso del apóstol Pablo y cómo ese compromiso había sido con ellos todo el tiempo. Es decir, que en el versículo 18 el apóstol Pablo les habla de su compromiso hacia ellos, revelando o reflejando cómo era su compromiso al Señor. Y no solamente les hace ver eso a ellos, sino también que les dice que ese compromiso que él había tenido con ellos y que reflejaba su compromiso hacia el Señor, fue un compromiso durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Y en el versículo 31 él les dice que por 3 años él los vino amonestando y con lágrimas. Ese era el compromiso que el apóstol Pablo tenía con el Señor Jesucristo. Sigamos viendo en el versículo 19, dice, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. El apóstol Pablo les recuerda a ellos cómo fue su compromiso de servicio al Señor Jesucristo. Fue un compromiso con toda humildad, fue un compromiso de servicio con lágrimas, fue un compromiso al Señor en medio de diversas pruebas que rodearon la vida del apóstol Pablo. Compromiso al Señor. El compromiso de servicio era una evidencia en la forma, en cómo describe su servicio al Señor el apóstol Pablo, y para con ellos fue con humildad, con lágrimas y en medio de muchas pruebas. Un compromiso de servicio, mis amados hermanos. Versículo 20, dice el versículo, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Mis amados hermanos, esta
Es un desafío tremendo de cómo era el compromiso del apóstol Pablo. Él dice en el verso 20 que no había rehuido a declararles a ellos nada que fuera útil para ellos en cuanto a lo que ellos necesitaban oír de la palabra de Dios. En los tiempos difíciles, en los tiempos buenos, Él no rehuyó declararles nada que ellos necesitaban oír acerca de la palabra de Dios para ser animados, para ser desafiados, para ser consolados, porque todos estos cristianos estaban viviendo en un tiempo de tribulación, en un tiempo de persecución, y la persecución, mis amados hermanos, era persecuciones a muerte. Y dice el verso 20 que no había rehuido a enseñarles de manera pública, pero tampoco había rehuido de enseñarles de casa en casa. O sea que Pablo les había enseñado tanto en un ámbito público, pero también se tomó el tiempo, mis amados hermanos, de ir a la casa de cada uno de ellos para que ellos no dejaran recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Un compromiso de enseñar la palabra de Dios, un compromiso de exhortar o de dar o de llevarles la palabra de Dios, aún dispuso su tiempo para ir de casa en casa, es decir, a la casa de cada uno de ellos y entregarles las enseñanzas, exhortarlos, animarlos, consolarlos, no solamente a ellos, seguramente también a las familias de cada uno de ellos. Compromiso con la palabra de Dios en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la entrega, en cuanto a la transmisión. Veamos en el versículo 21, dice ahí, testificando, dice Pablo, solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo les habla también como parte de su compromiso al Señor Jesucristo, que él no había dejado de testificar, dice, ni a los judíos ni a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y acerca de la fe en Jesús. Es decir, no dejó de testificarle a nadie, a ninguna raza, ni a los judíos ni a los griegos. Él se esforzó por compromiso con el Señor Jesucristo a testificar la salvación, a testificar acerca del arrepentimiento para con Dios y acerca de la fe en Jesús, en quien se tiene salvación y vida eterna. Parte de su compromiso del apóstol Pablo fue testificar a todas las personas. Por eso él, versículo más adelante, va a decirles a estos pastores que eran parte de la iglesia del Señor, les va a decir, por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Es decir, que él, delante de Dios, está correctamente y de haber cumplido en haberles dado el evangelio a cada uno de ustedes, y no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, que eran los griegos en aquel tiempo y todas las otras razas de aquel tiempo. Veamos el verso 24, ¿qué más dice Pablo acerca de su compromiso con el Señor? Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Es tremendo el compromiso que el apóstol Pablo tenía con el Señor Jesucristo. Y él aquí, mis amados hermanos, en el versículo 24, está diciendo que su compromiso del Señor se veía reflejado en cuanto a que él en ninguna manera había estimado su vida como valiosa para él mismo. Dice el verso 24,
a menos que Él la usara para terminar la tarea que le había asignado el Señor Jesús de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren en qué estaba circunscrito el compromiso del apóstol Pablo con el Señor Jesucristo. Si tuviéramos que medir, mis amados hermanos, nuestro compromiso con el compromiso del apóstol Pablo, tendríamos que preguntarnos, ¿en qué medida se encuentra? ¿En qué medida te encuentras? Si evalúas o mides tu compromiso con el compromiso del apóstol Pablo, ¿en qué medida te encuentras? Seguro que alguno está pensando en este momento, ahí en la comodidad de su hogar, sentado en su sala o en algún lugar cómodo de su hogar. Ah, pastor, es que él era el apóstol Pablo y yo soy yo. Seguro que alguien me está diciendo eso. Mis amados hermanos, el estado espiritual del Pablo es el mismo estado espiritual que el nuestro. ¿Y a qué me refiero con esto? El apóstol Pablo era salvo al igual que somos nosotros. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna como tú y yo lo hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Tanto el apóstol Pablo como nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Tanto el apóstol Pablo como nosotros somos portadores de la gracia de Dios que está en nosotros. Y el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo, o Dios le dijo al apóstol Pablo, que le bastara su gracia en medio de sus debilidades, porque su poder se perfeccionaría en sus debilidades. Esa misma gracia que hace que el poder de Dios actúe en nuestra incapacidad natural para hacer las cosas de Dios, es la misma gracia que había en el apóstol Pablo. En el apóstol Pablo estaba el Espíritu Santo. También en nuestras vidas está el Espíritu Santo. En el apóstol Pablo había un llamamiento al servicio de Dios. Nosotros también tenemos un llamado a servirle al Señor en la iglesia y fuera de la iglesia. En el apóstol Pablo habían dones espirituales, había unción, había presencia de Dios. En nosotros también hay dones espirituales, también hay unción, también hay presencia de Dios. Entonces, pensemos, mis amados hermanos, en cuanto depende de Dios, tenemos todo, absolutamente todo, para asumir y caminar con un verdadero compromiso al Señor Jesucristo. Lo único, mis amados hermanos, en lo que podríamos tener diferencia entre el apóstol Pablo y nosotros, es el tipo de compromiso que este hombre de Dios tenía con el Señor Jesucristo. En eso puede tal vez haber una diferencia entre él y nosotros. Y esta diferencia no significa que podríamos llegar a tener este tipo de compromiso que el apóstol Pablo tenía con el Señor Jesucristo, y era el tipo de compromiso que el apóstol Pablo estaba buscando que estos pastores y la iglesia del Señor recordaran, y de lo cual tenían que cuidarse, no abandonarla o no perderla en el camino. Mis hermanos, no hay compromiso a medias. O tienes compromiso con el Señor Jesucristo o no tienes compromiso con el Señor Jesucristo. Y esto depende únicamente de tu decisión personal y de mi decisión personal delante del Señor. No hay compromisos a medias. O tienes compromiso o no tienes compromiso. Y Dios espera que nosotros, sus hijos, caminemos siempre con un compromiso verdadero a Él, con un compromiso verdadero al Señor Jesucristo. Y miren, mis amados hermanos, no es que haya saltado al versículo 23, pero lo quería dejar
para este instante. Y por si fuera poco, miren lo que dice el versículo 23 del pasaje que estamos meditando. Dice, salvo, dice Pablo, que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciéndome que me esperan cadenas y aflicciones. Es decir, que Pablo sabía por el testimonio del Espíritu Santo que en cada lugar donde lo llevaría el Señor para predicar el Evangelio, para desarrollar el plan de Dios en cada lugar, para rescatar lo que se había perdido en cada lugar, donde Dios lo llevaba o el Señor lo llevaba al apóstol Pablo para que cumpliera con esa tarea de su ministerio, el Espíritu Santo le decía, Pablo, a este lugar donde vas a ir, te esperan cadenas y aflicciones. A tal lugar donde te vas a dirigir, te esperan cadenas y te esperan aflicciones. Es decir, a cada lugar donde el Espíritu Santo le daba testimonio que iba a haber sufrimiento, el apóstol Pablo ya tenía ese conocimiento antes de llegar a esos lugares. Sin embargo, a pesar de que Pablo sabía que iba a haber sufrimiento y circunstancias difíciles en su vida, él nunca abandonó su compromiso con el Señor Jesucristo. ¿Qué tal y verdadero compromiso, mis amados hermanos, nos está desafiando el Señor en esta tarde a tener con Él, mirando cómo fue el compromiso de este hombre de Dios? A pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias difíciles en su vida, no abandonó su compromiso con el Señor. ¿Cuántos realmente, mis amados hermanos, cuántos de nosotros, cuántos de los que están escuchando esta meditación de la palabra de Dios, queremos realmente asumir este tipo de compromiso? Hermanos, ahora estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de cuarentena, tiempos de aislamiento social, tiempos donde la economía en el país y en el mundo se está desequilibrando, se está quebrando, tiempos de presión, tiempos de incertidumbre, tiempos de angustia y tiempos de sufrimiento. Y ¿saben qué, mis hermanos? En medio de esta realidad, esta tarde, el Señor nos está exhortando a que cuidemos nuestro verdadero compromiso con Él. Ahora, mis amados hermanos, es donde Dios nos está probando. Es donde Dios quiere ver en nosotros nuestro verdadero compromiso con el Señor Jesucristo. Es ahora, mis amados hermanos, y siempre donde nuestro compromiso al Señor Jesucristo tiene que mostrar su verdadero calibre. Compromiso verdadero con la oración, compromiso verdadero con la intercesión, compromiso verdadero con la palabra de Dios, compromiso verdadero con la intimidad con Dios, compromiso verdadero con el servicio a Dios. Ah, pastor, pero ahora ¿cómo le servimos si no tenemos reuniones de iglesia? Mis amados hermanos, esta situación difícil no puede privarnos de mantenernos en nuestro verdadero compromiso para el Señor, y esto en relación a nuestro servicio a Dios, porque usted y yo podemos seguirle sirviendo al Señor. Use sus redes sociales correctamente, use su celular correctamente, use su internet correctamente, así como usted tiene compromiso para tener desarrollo de relaciones sociales a través del internet, a través del Instagram, del Twitter, a través del WhatsApp. Pues asuma un compromiso con el Señor y use esas redes sociales, use este tipo de comunicaciones y empiece a que corra el evangelio de su boca. Sírvale al Señor predicando el evangelio, sírvale al Señor enseñando lo que la palabra de Dios enseña y lo que Dios espera de la vida de cada uno de nosotros, los seres humanos, de cada uno de nosotros, la iglesia del Señor. Sí puede usted servirle al Señor y con su servicio en este tiempo poner en evidencia
¿Cuál es su compromiso verdadero con el Señor Jesucristo? Un compromiso, mis amados hermanos, en cuanto a nuestra conducta santa. Pero veamos algo más. Pablo menciona una razón de peso y por la cual debemos cuidar nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Y ahí en el versículo 28, el apóstol Pablo dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear, ¿qué cosa? La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. El apóstol Pablo dice algo acá bien importante que no podemos dejarlo pasar. Dice que la iglesia es de Dios. Y dice que la iglesia que es de Dios, Él la compró con su propia sangre. Y esta es una realidad de peso, mis amados hermanos, aquí. Y una realidad de peso es que nosotros somos de Dios. Y somos de Dios porque Jesús nos compró con su propia sangre. Jesús pagó un alto precio y ese precio alto fue su sangre derramada en la cruz. Y por esa verdad, nosotros debemos cuidar y estar alertas para no abandonar o caer en nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Esta es una realidad, una verdad que debe mantener nuestro compromiso. Y nuestro compromiso debe poner en evidencia que estamos agradecidos al Señor, pero también que valoramos el precio alto que Jesús pagó con su sangre para que podamos ser hijos de Dios. Qué profundo lo que el Señor nos está enseñando y hablando en esta tarde. Mis amados hermanos, tú y yo tenemos que caminar en un verdadero compromiso con el Señor Jesucristo. Pero veamos qué elementos nos pueden ayudar o qué elementos hay en las Escrituras para que nosotros podamos caminar en un verdadero compromiso con el Señor Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 30. Y dice la palabra del Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios, al Señor nuestro Dios, con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. El primer elemento para caminar en un verdadero compromiso con el Señor, mis amados hermanos, es que tengamos amor a Dios. Es decir, que amemos a Dios. El motor que mueve el verdadero compromiso en los hijos de Dios es el amor de Dios. Dios derramó, dice la palabra, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo su amor, el ágape, el amor perfecto, el amor incondicional, el amor que busca el bien del otro y no el de sí mismo, el amor que no es egoísta, el amor que no pide nada a cambio, el amor que no necesita una condición para ser manifestado, el amor ágape de Dios, ese amor perfecto, ese amor puro con el cual Dios nos ama y nos amó desde la eternidad, ese amor que hizo que Dios tomara la decisión de traernos a la existencia, es el amor mismo que Dios ha derramado en nuestro corazón para que le amemos a Él. No podríamos amarle si primero Él no derramara ese amor en nuestros corazones. Mis amados hermanos, solo aquel que ama va a asumir un verdadero compromiso. ¿Cómo estás amando al Señor? ¿Lo estás amando con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza?
Porque aquí Dios no nos está enseñando que lo amemos con las emociones o los sentimientos. Aquí Dios nos está enseñando a que hay una sola forma de amarle a Él. Y esa única forma de amarle a Él es con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El Señor nos enseña cómo debemos amarlo. Y nos enseña cómo debemos amarlo porque Él ya derramó su amor en nuestros corazones y Él quiere que lo amemos de esa manera. No es un amor sentimental y menos un amor que es expresado únicamente por palabras y lejos de un corazón sincero, porque es fácil decir te amo lejos de lo que es la realidad del corazón. Por eso Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es muy fácil decir con solo palabras que amamos a Dios, pero el verdadero amor a Dios implica, mi amado hermano, obediencia. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos. No hay otra forma de amar a Dios, no hay otra forma de amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza si no tenemos obediencia. Si nuestro corazón no obedece, si nuestra alma no obedece, si nuestra mente no obedece y si nuestras fuerzas no están alineadas a la obediencia de la palabra de Dios, no podemos amar a Dios de la forma que Él nos enseña en su palabra. Y el amor, mis amados hermanos, es el motor que nos ayuda a caminar en un verdadero compromiso con el Señor. Pero no solamente el amor. Dice Daniel capítulo 1, versículo 8 al 9. Pero Daniel se propuso en su corazón, noten que nuevamente habla del corazón, en este pasaje del corazón de Daniel. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, dice la Escritura, no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Nuevamente vemos cómo operó la gracia de Dios en la vida de Daniel. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? ¿Qué punto o elemento nos revela la vida de Daniel, en la cual Daniel caminó en un compromiso verdadero con Dios? Daniel, dice la Escritura, que dispuso en su corazón decidir no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿Por qué? Porque en las culturas paganas, mis amados hermanos, la comida y el vino eran consagrados a los sacrificios a los dioses paganos. Entonces, comer de la comida del rey y beber de su vino implicaba compañerismo con la cultura babilónica, compañerismo con la cultura pagana. Y Daniel, dice la Escritura, que se opuso a la comida de la mesa del rey porque el comerlo era una desobediencia directa a la palabra de Dios. ¿Qué estaba mostrando Daniel con esta decisión que había propuesto en su corazón? Mis amados hermanos, en el corazón de Daniel había lealtad a Dios, había fidelidad a Dios. Lealtad, fidelidad es necesaria para caminar en un verdadero compromiso con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos quebrantando la palabra de Dios por congraciarnos o ser condescendientes con otras personas? ¿Cuánta lealtad y fidelidad nos está faltando, mis amados hermanos, para caminar en un verdadero compromiso con Dios? Es una pregunta muy personal que cada uno de nosotros debe responderla ahí en la intimidad con el Señor. Tercer elemento para caminar en un verdadero compromiso, Hebreos capítulo 10, verso 36, dice el pasaje de Hebreos 10:36, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa.
El autor de Hebreos está diciéndole a los cristianos en este libro, en este pasaje, que para hacer y cumplir la voluntad de Dios, o hacer y cumplir la voluntad de Dios, es parte de nuestro compromiso con Dios. Y la palabra dice aquí, mis amados hermanos, que para hacer y cumplir la palabra de Dios necesitamos de la paciencia. Y la paciencia aquí se traduce como perseverancia. Es decir, si perseveramos o necesitamos de la perseverancia para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Y si perseveramos en hacer su voluntad y la cumplimos, recibiremos lo que Dios ha prometido a nuestras vidas. Compromiso verdadero requiere, mis amados hermanos, de perseverancia. Hay que perseverar. No importa si el tiempo se pone difícil, no importa si el tiempo se torna complicado. El hecho es que tenemos que en ese tiempo que estamos viviendo difícil, seguir perseverando en nuestro compromiso con Dios. Seguir perseverando en la oración, en la intimidad con Dios, en el servicio a Dios. Seguir perseverando en nuestro tiempo de comunión y de intimidad con Dios. Seguir perseverando en la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque eso es compromiso verdadero con el Señor Jesucristo. Veamos un cuarto elemento para caminar en verdadero compromiso con el Señor. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice lo siguiente: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí el Señor Jesús, a estos judíos que habían creído en Él, lo primero que hizo el Señor fue enfocarlos. Ok, ya creyeron en mí, ahora van a enfocarse en que para ser discípulos hay que tener compromiso. Para ser discípulos hay que tener compromiso. Y para desarrollar compromiso verdadero como discípulos, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Porque si permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderos discípulos. Y si son verdaderos discípulos porque permanecen en mi palabra, entonces ustedes van a caminar en un verdadero compromiso conmigo, les dice el Señor. Permanecer, mis amados hermanos, en su palabra es un elemento fundamental para caminar en un compromiso verdadero con Él. Permanecer significa mantenerse fiel a la palabra de Dios. Ahora nos estamos manteniendo fieles a la palabra de Dios al estar conectados y escuchando este mensaje de parte de Dios, de la palabra de Dios para nuestras vidas. Significa mantenerse fiel a la palabra de Dios, mantenerme fiel en buscarla, en leerla, en meditarla, mantenerme fiel en ponerla en práctica. La palabra tiene la facultad, mis amados hermanos, de hacernos libres de la esclavitud del pecado. Tu compromiso y mi compromiso con el Señor es que tú y yo nos esforcemos por mantenernos limpios del pecado en nuestras vidas. Y para ello necesitamos mantenernos en su palabra. La palabra nos hará libres de toda esclavitud del pecado en nuestras vidas. El salmista en el Salmo 119, versículo 11, dice lo siguiente: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Tu compromiso con el Señor Jesucristo es cuidar que no haya pecado en tu vida, mi hermano y mi hermana. Y el salmista nos dice que para no pecar contra Dios es fundamental atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón para obedecerla.
quinto elemento, y con esto voy terminando nuestro compartir de la palabra del Señor en esta tarde. El quinto elemento para caminar en un verdadero compromiso con el Señor, mis amados hermanos, es ser discípulo. Sí, mis amados hermanos. Juan 8:31, el Señor les dice: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Dios hace su obra únicamente a través de discípulos verdaderos y con compromiso. Mis amados hermanos, en la Biblia, ser cristiano era sinónimo de ser discípulos de Jesucristo. Porque a los primeros cristianos, dice el libro de los Hechos, en Antioquía, se les llamó cristianos. A los discípulos por primera vez se les llamó cristianos. A los discípulos se les llamó cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos a los discípulos? Porque los discípulos estaban caminando en un compromiso verdadero con el Señor Jesucristo. ¿Y cuál era su compromiso de los discípulos? Vivir como Jesús había vivido. Y porque vieron la vida de Jesús en ellos, la gente los reconoció como cristianos. Cristianos hoy en día significa todo menos discípulo verdadero de Jesús. Mis amados hermanos, no debemos olvidarnos que somos discípulos del Señor Jesucristo. Por encima, mis amados hermanos, de cualquier función que tú y yo tengamos en el cuerpo de Cristo, sea que uno sea pastor, sea que uno sea ujier, sea que uno sea anfitrión, sea que uno sea maestro, sea que uno sirva aseando la iglesia, no importando la función que tú y yo tengamos, nunca olvidemos que somos, ante todo, discípulos del Señor Jesucristo. Y ser discípulo, mis amados hermanos, recordemos, es seguirle a Él, es perseguir las metas de Jesús, es aprender de Jesús para vivir como Él vivió. Eso es ser un verdadero discípulo, mis amados hermanos. 5 elementos que la palabra del Señor nos deja en el corazón en esta tarde para caminar en un verdadero compromiso con el Señor Jesucristo. Amar a Dios, ser leal y fiel a Dios, tener paciencia, es decir, perseverancia, permanecer en su palabra y ser todo el tiempo discípulo del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, concluyo este mensaje en este momento con 3 cosas. Número 1, nuestro verdadero compromiso, mis amados hermanos, nunca lo olvides, es con el Señor Jesucristo y debe ser todo el tiempo de nuestras vidas. Si las personas, mis amados hermanos, reconocen nuestro compromiso con Jesús, ellos también querrán conocer a ese Jesús que cambió y sigue cambiando nuestras vidas. Solo si las personas pueden reconocer nuestro verdadero compromiso con el Señor Jesucristo. Estamos en tiempos muy difíciles, amada iglesia, donde la gente necesita reconocernos a la iglesia verdadera para que al reconocernos ellos puedan encontrar o ver que hay una luz que puede cambiar sus vidas y que pueden entrar en una realidad como la de nosotros tenemos. Y tercero, mis amados hermanos, hay planes de Dios para tu vida, hay diseños de Dios para tu vida y hay promesas de Dios para tu vida, pero no se van a cumplir en tu vida, mi amado hermano y hermana, si tú no tienes un verdadero compromiso con Dios. Si no tienes un verdadero compromiso con Dios, mi amado hermano y hermana, no verás cumplirse nada de lo que hay en el reino de Dios para tu vida.
Cierren sus ojos y acompáñenme en una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta hora, por tu palabra, Señor. Y gracias porque en tu grande amor, Señor, tú no dejas que nuestras vidas se desvíen en este tiempo. Gracias por recordarnos que tenemos un verdadero compromiso contigo y debemos asumirlo. Gracias, Señor, por recordarnos y enseñarnos a través de estos 5 elementos que hemos visto, aprendido, estudiado en tu palabra, por medio de los cuales podemos caminar en un verdadero compromiso contigo. Señor, te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a cuidarnos de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Ayúdanos a cuidarnos de nuestros propios deseos carnales. Ayúdanos a cuidarnos, Señor, de no oír o de no buscar oír a los que enseñan conforme a nuestros deseos carnales para sentirnos de manera respaldados por esas falsas enseñanzas y tengamos la libertad de pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, que en este tiempo cuidemos de no rechazar tu palabra, Señor. Y te pido con todo mi corazón, Señor, que nos ayudes a cuidarnos de no caer en una apostasía en este tiempo, de no caer en alejarnos o abandonar tu palabra para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a amarte. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir siendo discípulos del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en un verdadero compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.